Qué precioso, ¿verdad? Que esto es ser iglesia. Sí, gracias. Esto es ser iglesia, hermanos. Mire, la iglesia no son las bancas, no son las sillas, son ustedes, el cuerpo de Cristo. Esto es ser iglesia, ver la necesidad de nuestros hermanos y poder nosotros ayudarles a ellos. Hoy vamos a continuar con la serie Cristo lo es todo, basado en esa carta de los Colosenses, por lo cual le pido, amado hermano, que me acompañe. Vamos a continuar desde el versículo que nos quedamos, siempre el capítulo 1, versículo del 21 al 23. Colosenses, capítulo 1, del versículo del 21 al 23. Me dice un amén cuando ya lo tengan. El teólogo, filósofo y pastor francés Juan Calvino expresó lo siguiente: depravado por naturaleza, pecador por mi elección, salvo por gracia. Vamos a ver lo que el apóstol Pablo está escribiendo a los oyentes de la iglesia de los Colosenses. Nos dice la palabra del Señor: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda creación que está debajo del cielo, de cual yo, Pablo, fui hecho ministro. La razón por la cual el apóstol Pablo escribe los versículos antes mencionados nos debe de llamar mucho la atención a nosotros los creyentes. Pues él envió no solo a esa iglesia un mensaje, sino también el mensaje es universal para todas las iglesias. De manera recordatorio, Pablo menciona 3 razones. La primera razón que menciona el apóstol es que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Mencionamos que el Dios invisible, en su soberana voluntad, se hizo visible a los hombres por medio de la persona del Señor Jesucristo. Manifestó toda su plenitud en el Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, recordemos, esa manifestación del Dios invisible a los hombres, ¿verdad?, era temporal. Dios se manifestaba también, se manifestó por medio de su Espíritu Santo. Pero esa manifestación no era permanente en ellos. Por eso nos menciona el autor de Hebreos, capítulo 1, versículo 2, dice: nos ha sido manifestada por el Hijo, a quien constituyó heredero de toda la creación. ¿En qué días? En los postreros días. ¿Cuáles? En estos días Dios ha manifestado su plenitud en el Hijo Jesucristo. Nosotros vemos entonces la plenitud completa de Cristo ahí. Por tanto, todos los creyentes estamos completos en Cristo, quien es toda la plenitud del Dios invisible. Por lo tanto, el apóstol hace ese énfasis a la iglesia, ¿verdad?, que la persona de Cristo es su preeminencia. Él ocupa todo en absoluto, en autoridad, en la creación, en el universo y en su iglesia. ¿Por qué? Porque el apóstol dice que Él es el creador de todas las cosas. Nada de lo que está creado aquí ha sido creado por el hombre, sino ha sido por Dios mismo. En el texto de Proverbios, vaya conmigo a ese texto, Proverbios 16:4, que también la Escritura en el Antiguo Testamento nos menciona acerca de esa creación de Dios. El texto de Proverbios 16:4 nos dice así: todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Su familia, su vida, su trabajo, sus bienes, todo fue hecho
No para usted, es para la gloria de Dios, para Dios mismo. ¿Quiénes somos nosotros? Administradores de esas cosas nada más. El Señor las ha puesto en nuestras manos para que podamos nosotros con ellas darle gloria a Él. Ahora, como creyentes, podemos entender eso. Antes usted decía, pero ¿por qué si esto es mi trabajo? ¿Por qué tengo que darle a los pobres? ¿Por qué tengo que darle al necesitado? Si es de mi esfuerzo. Pero ahora nuestra mentalidad ha cambiado en Cristo, sabiendo que si no fuera por Él, no tendríamos estas cosas. Porque le pertenecen a Él, son de Él. Así que el apóstol Pablo les escribe en esta carta que para que ellos reconozcan esa preeminencia y la divinidad absoluta de Cristo, porque eso es suficiente para que puedan vivir una vida plena en Él. Declaró el apóstol que Cristo es el Dios creador, sustentador de todo, cabeza de la iglesia y la revelación visible de Dios. Pero mencionamos también en segundo lugar, el apóstol Pablo, que Él es Señor de una nueva creación. No una creación física, sino espiritual, de la cual es su iglesia, de la cual pertenecemos nosotros, que somos su pueblo. ¿Pero para qué lo hizo? Para que esa nueva creación fuera apartada para Él, santificada para Él. Esto quiere decir que nosotros entonces somos de Cristo, le pertenecemos a Él. No hay otra forma de poder explicarlo. Antes, nosotros le pertenecíamos ¿a quién? Al pecado, porque éramos esclavos del pecado. Pero ahora en Cristo hemos sido santificados en Él y le pertenecemos. Todo creyente en el mundo, por la fe que ha creído y en los méritos de Cristo, viene a formar parte de esa nueva creación. Porque en Cristo somos salvos por gracia, perdonados por su sangre y santificados en Él. Amén. Eso es lo que usted es. Nada de lo que nos puede ofrecer este mundo o lo que nosotros podamos hacer puede quitar el pecado que antes estaba en nosotros, que nos gobernaba por herencia. Solo el sacrificio de Cristo pagó nuestras deudas completamente y para siempre. Por lo tanto, el apóstol Pablo nos va a llevar en esta tercera razón que hoy voy a desarrollar, nos va a indicar que Jesucristo tiene la preeminencia en nuestra vida. Si usted me acompaña nuevamente a los versículos 21 al 23 del capítulo 1, la carta comienza y ese versículo específicamente dice, y a vosotros también. Notemos algo importante ahí. El apóstol va a dar la tercera razón por la cual Jesús tiene la preeminencia sobre todas las cosas creadas, tanto en los cielos como en la tierra. Pablo no encuentra otra manera veraz para explicar a los oyentes de la iglesia de los Colosenses que por medio de esa reconciliación en Dios, que es en Cristo y tiene toda su plenitud, ellos estaban perdidos en sus delitos y pecados, muertos espiritualmente, ciegos, pero ellos fueron alcanzados por la gracia de Dios para tener esa paz que antes andaban buscando. Todos los redimidos en Cristo éramos así, vivíamos de esa forma, ciegos, perdidos en nuestros delitos y pecados, no había paz en nuestro corazón, pero al momento de venir a Cristo, no es que todas las cosas de un solo se arreglaron, o que todas las cosas están bien, pero usted ya puede tener esa paz que necesita en Dios. Esa paz que el mundo no puede darnos, ni nos puede dar, jamás la puede dar al hombre. Solo en Cristo podemos obtenerla. Esta verdad, amados hermanos, produce una seguridad profunda y una adoración humilde, porque nosotros como creyentes descansamos en la obra de Cristo. Esa obra ya consumada en la cruz. No es una obra que está en proceso o que fue una obra parcial. Fue una obra que totalmente se consumió en la cruz, de una vez y para siempre. Pablo escribe a los romanos
Vaya conmigo a esa cita, Romanos capítulo 5, versículo 1. Recuerde que Pablo tenía varias cartas paulinas, no solamente le escribía a los colosenses, habían a otras iglesias, y él el tema no lo pierde. Mire lo que nos dice: justificados pues por la fe, ¿qué tenemos, amados hermanos? Paz para con Dios, no por nuestra cuenta moral, aunque sea mejor que otros, sino porque ha sido llenada con la justicia del Dios vivo, su Hijo. Ser justificados es que Dios nos trasladó de esa bancarrota espiritual que teníamos antes. ¿A qué? A Cristo Jesús en su plenitud, donde pagó toda la deuda. Nuestra cuenta fue llena completamente ahí y entramos al gozo del Señor. Qué bonito es saber que nosotros ahora entramos al gozo del Señor. Por eso el versículo 21 nos dice: y a vosotros también. O sea, nos está diciendo a nosotros también. Para poder conectarnos con el texto anterior, recordemos que en los versículos 19 y 20 el apóstol viene hablando de que Jesucristo ha reconciliado con Él mismo al mundo y todas las cosas que hay ahí. Esta reconciliación, Pablo les enfatiza y dice: esta reconciliación no solo es una cosa nada más, es todo. Toda su vida. Todo lo que usted tiene, Dios lo ha reconciliado. ¿Por qué Pablo presenta esto así? Porque está presentando una defensa contra aquellos falsos maestros, demostrando la suficiencia de Cristo sobre todas las cosas. Eso es lo que está haciendo Pablo. Porque en esa iglesia, amados hermanos, habían perdido la identidad en Cristo. Entonces Pablo viene y le dice: ustedes antes eran así, pero ahora tienen una nueva identidad en Cristo y su obra redentora. Ellos estaban escuchando otro evangelio que no era el evangelio de Cristo, un evangelio que no trae esperanzas. Y esto sucede hoy en día. Evangelios que no traen esperanzas. Prédicas que usted escucha no tienen sentido, no le ayudan a usted. Emocionalmente usted lo siente y hasta ahí llegó. Pero quede algo que tiene que hacer en su corazón, algo que tiene que ayudarle a crecer en su fe. Un evangelio que tiene apariencia de piedad, un evangelio donde se enfocan no en Cristo, sino en el yo del hombre. El verdadero mensaje, amados hermanos, el verdadero evangelio es el que salva, restaura, transforma, edifica al más vil de todos los pecadores. Por eso Pablo dijo: de los cuales yo soy el primero. Ese es el mensaje que necesitamos escuchar. Predicar la palabra fielmente no siempre será fácil. Mire, ya que este tipo de predicaciones ofenden. Pero nosotros no vamos a decir lo que los oyentes quieren escuchar, sino más bien lo que Dios quiere decirle a su corazón y a su vida. Al final esto tiene un alto costo, claro que sí. Busque usted una iglesia de sana doctrina aquí en Tegucigalpa, muy raras y contadas, donde a usted le prediquen la palabra de Dios, donde usted realmente diga: yo tengo convicción en mi fe, en mi salvación, en mi Cristo. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 5, vamos a ver esa cita. Segunda de Timoteo 3:5. El apóstol Pablo describe la naturaleza de la gente en los últimos días. En su descripción nos advierte sobre las personas que tienen apariencia de piedad, dice, pero negarán
la eficacia de ella. Luego Pablo da este mandato. ¿Cuál es el mandato? A estos evita. Hermanos, tenemos que evitar todas esas falsas cosas que se mueven en este mundo. Le dio un mandato a estos evita, le dice. Apartarse, nada que ver con esas cosas que engañan, que arrastran esas falsas enseñanzas. El creyente lo que debe de anhelar es las cosas espirituales, la comunión entre sus hermanos, la oración, el discipulado, la lectura de la palabra de Dios. Debe de deleitarse en estas cosas. Si usted en el día hace un análisis, se levanta en la mañana y a veces se le olvida hasta orar por el afán del día. Seamos sinceros, eso nos pasa. Y ya cuando se acuerda, ya usted está en otras actividades. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida espiritual? Y eso es lo que Pablo está enfocando ahí. ¿Qué están haciendo con su vida espiritual? En el día a día. Hermanos, la ausencia de una doctrina que no está bien fundamentada en la palabra de Dios lleva a muchos a creer cualquier mentira. Nos dice la palabra de Dios que Satanás se disfraza como ángel de luz y sus ministros como ministros de justicia. Lo que está diciendo Pablo es que la mente que ignora a Dios y su voluntad es la que conduce al vicio y es enemiga de Dios. ¿Sabe por qué? Porque se complace en su pecado día a día, una vez y otra vez. Viviendo en las tinieblas, sometidos al gobernador de este mundo que es Satanás. Pero ahora el creyente ya no lo gobierna eso. ¿Quién lo gobierna? ¿Quién lo gobierna a usted? Cristo. Él lo gobierna a usted. Porque venimos de las tinieblas a su luz. Ya no seguimos la corriente del mundo. Lo que el mundo nos muestra, que para nuestros ojos, ¿verdad? Al verlo, nos puede complacer. Ya no estamos bajo el mundo, sino bajo la soberanía absoluta de Dios. Por eso debemos de ser fieles al llamado de Dios. Fieles al compromiso con esta iglesia. Miren, hermanos, y a veces usted puede ser fiel en varios aspectos de la vida en la iglesia, pero el que más nos cuesta son los diezmos y ofrendas. Como dice el pastor, el codo. Necesitamos avanzar como iglesia. Tenemos este proyecto, hermano. Sus ofrendas y sus diezmos son para cosas que tienen que darse en esta iglesia. Para el mantenimiento de muchas cosas. Eso es parte de nuestra adoración a Dios. La adoración no es venir a levantar las manos. Está bien en estos aspectos. Para sostener la obra de Dios con un compromiso firme, sin doblez alguno, permitiendo dándole el primer lugar a Dios. Pensemos en el siguiente momento que tendremos como congregación a ese templo. No son los que están afuera, somos nosotros los que tenemos esa responsabilidad como iglesia. Hermanos, no damos para ganar el favor de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ya Él nos dio un favor inmerecido, su salvación.
¿Qué más queremos nosotros? Si usted ya fue salvo de esa condenación eterna. Por eso Pablo le recuerda a sus oyentes la condición en la que vivían antes. Y es que antes ellos, como nosotros, éramos hijos extraños, enemigos en todos los aspectos de la vida. Esto en el tiempo de la Reforma se le llamó la doctrina de la total depravación humana. Estábamos depravados totalmente. Todos nuestros sentidos, mente, voluntad, emociones, nuestro cuerpo, totalmente depravados. Afectados por el pecado, porque no hay nada bueno en nosotros. No hay nada de lo que podamos jactarnos y decir, yo soy aquí, yo soy allá. Puede decirlo. Pero al final delante de Dios eso no es válido. Mire, tan pronto como la iglesia deja de tratar el pecado con seriedad, el mundo se mezcla con la iglesia y la diferencia entre ellos se elimina. Por eso usted ve estas mezclas ahora dentro de las iglesias que han entrado, estas herejías. Tenemos que identificar con la palabra y con el discernimiento y con la ayuda del Espíritu Santo estas cosas. El apóstol Pablo les recuerda esto no para juzgarlos o acusarlos, sino para que vean de dónde Dios los rescató y lo que ahora son en Cristo. Por eso ahora anuncia una buena noticia y les dice, en Cristo Jesús fueron reconciliados con Dios. Amén. Nosotros fuimos reconciliados con Dios, pero en Cristo. Una de las cosas que debemos de recordar como iglesia y reconocer es que todo proviene de Dios. Todo proviene de Él. Hay un texto que quiero que me acompañe en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 18. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 18. Vamos a ver la razón por qué nos reconcilió Dios. Y no es la primera vez que Pablo menciona este tema de la reconciliación. Nos dice la palabra del Señor. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el testimonio, nos dio el ministerio de la reconciliación. Hermanos, muchas cosas de las que nosotros podemos ver en este mundo son un duplicado idéntico y decimos, sí, esto es parte de Dios. Por eso que tenemos que tener un discernimiento bíblico claro, afinado. Nos enfrentamos a un mundo definitivamente disfrazado de mentira y pecado. Pero usted y yo ya no estamos ciegos espiritualmente. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios, tenemos la verdad de las Escrituras. Por eso Pablo le dice y les recuerda que erais en otro tiempo extraños, les dice, y enemigos en vuestra mente. En otro tiempo así éramos nosotros, extraños. ¿De qué forma nos está mostrando aquí el apóstol que éramos extraños? La Biblia nos enseña la naturaleza caída del hombre, que todos los seres humanos nacemos siendo enemigos de Dios. El salmista David, en el Salmo 51:5, nos dice, en pecado me concibió mi madre. A lo mejor usted podría decir, antes de ser
cristiano, yo nunca tuve sentimientos de odio hacia Dios. Pero debemos entender, hermanos, que en el lenguaje bíblico Jesús enseñó que un extraño y enemigo es quien ignora a Dios y su palabra. ¿Cuántas veces a usted iba el vecino a tocarle, lo invita a la iglesia? Lo hagan bulla. Iba el vecino a tocarle para poder invitarlo a la iglesia. ¿O cuántas veces desde allá del fondo se escuchaba, estoy ocupado? Estaba ignorando a Dios. Entendamos el lenguaje bíblico. Estábamos en total rebeldía contra Dios y sus mandamientos. Por eso Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 30, el que no es conmigo, contra mí es. No es necesario odiar a Dios y decir a los cuatro vientos, yo odio a Dios. Ya éramos enemigos de Dios por el hecho que nacimos ignorantes de Él y su palabra. ¿Y sabe qué es lo peor de todo? Que nos deleitamos siendo enemigos en nuestra mente. Por eso Pablo lo menciona. Enemigos en vuestra mente, les dice. Los días jueves, nuestro hermano Ana nos está compartiendo lo que es la epístola de los Romanos. Yo le invito a que usted participe los días jueves. Va a aprender un poco más acerca de esto que voy a mencionar, acerca del pecado del hombre. En esa carta nos muestra la condición del ser humano pecador. Pablo hace un análisis profundo de todos aquellos pecados que por naturaleza se traen. Mire, da una larga lista. Pero vamos a ver el texto que nos arroja luz acerca de que nacemos con una mente reprobada delante de Dios, que lleva a esas personas a practicar toda clase de pecado. Busquemos el texto en la epístola a los Romanos, capítulo 1, versículo 28. Toda esa clase de pecados no nos ayuda a discernir qué es lo justo, bueno, moral y ético de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 28 nos dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Para qué? Para hacer cosas que no convienen. Nadie por su propia cuenta busca a Dios. No hay justo ni aún uno. Hemos desobedecido a Dios, su mandato divino. Nos escondemos así como lo hizo Adán y Eva. Cuando fallamos nos escondemos de Dios. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos ha pasado eso? No, ya no voy a ir a la iglesia. Yo le fallé a Dios. Y nos acusa. Nuestra conciencia muchas veces nos está acusando. Nos traiciona nuestro corazón malvado y perverso. Pero ¿sabe qué? Como creyentes tenemos acceso al trono de la gracia de Dios, donde tenemos perdón y esperanza. Valemos el precio de la sangre de Cristo. Hay que entender esto. Luego nos dice ahí siempre en Romanos, capítulo 1, pero versículo 32, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hermanos, sin la gracia de Dios, nosotros no estaríamos aquí.
Pero esa gracia es suficiente para nosotros. Porque éramos incapaces de discernir entre el bien y el mal. Teníamos una mente viciada de injusticia, de maldad, de avaricia, de envidia, de rechazo a la verdad. Sin embargo, lo que nos está enseñando en esta porción el apóstol es que esa mente engañosa y perversa ignoraba a Dios. Esa mente viciada. Pero ahora ya no son extraños porque han sido reconciliados en Cristo. ¿A través de qué fuimos reconciliados en Cristo? A través de su muerte corporal. No porque lo merecíamos, sino que la gracia de Dios nos alcanzó. Por eso la reconciliación con Dios es un acto divino. No es un acto de hombres. No es porque yo quise, porque yo lo busqué. Y eso es lo que Pablo les está diciendo en la carta. En el versículo 22 podemos leer que dice, y en su cuerpo de carne. Pablo hace un énfasis, lo que nos reconcilió con Dios fue la muerte física del Señor Jesucristo. Por eso Pablo ataca esas herejías, comienza a decir que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Es decir, el Dios encarnado. Jesús se encarnó para que estando en esa condición de hombre, llevara en su cuerpo las consecuencias de nuestro pecado. Por eso ahora nosotros podemos comprender con la ayuda del Espíritu Santo y teniendo toda la revelación de las Escrituras claramente esto. Antes usted no lo entendía. Antes a usted le hablaban de esto y... ¿Por qué? Porque estaba muerto, ciego. Pero ahora usted entiende esto. Pablo expone entonces, porque esas herejías que estaban allí, que muchos mencionaban, que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Y la palabra nos demuestra eso. Nos enseña. Él lloró por su amigo Lázaro, comió junto a sus discípulos, se cansó, durmió, demostró compasión por los demás, sintió dolor en su cuerpo, demostró su humanidad. Pero también en su divinidad demostró que era Señor de todas las cosas. El mar le obedecía, los enfermos sanaban, los demonios salían. Vemos la demostración de Cristo plenamente ahí, siendo Dios y siendo hombre. Hermanos, se necesitaba un hombre que muriera y que un hombre fuera condenado, que nos representara a nosotros como el segundo Adán, que llevara nuestro pecado, que a través de esa expiación recibimos el perdón de Dios de nuestros pecados y somos reconciliados con Él. Nadie aquí, ni afuera de aquí, podía lograr eso. Solo Cristo lo pudo lograr. Por lo tanto, como creyente tenemos el perdón y la reconciliación. Ese perdón que es la cancelación de esa deuda pagada por Cristo en la cruz. Y esa reconciliación que es esa restauración de una relación a su estado original. Usted ahora puede tener ese acceso ante el Padre cuando antes no lo hacía, por medio de Cristo. Porque al resucitar Cristo, no solo fuimos perdonados, sino también fuimos reconciliados con Dios. Si no fuera así, el apóstol Pablo menciona en 1 Corintios 15:14, en vano sería nuestra predicación y en vano sería también nuestra fe. Pero gloria a Dios, porque Cristo completó la misión.
no se bajó de la cruz, mantuvo el plan divino, lo completó en su totalidad por nosotros. Eso tiene que llenarnos de gozo y alegría. Cada vez que usted entre en tristeza, tenga problemas, dificultades, acuérdese de esto, lo que Cristo ya hizo por usted, que es más valioso que otra cosa. Por eso nos dice Romanos 5:10, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. La única reconciliación válida y que tiene garantía eterna para Dios fue por medio de su Hijo. Cuando usted compra algún artículo de electrodoméstico, donde sea, a usted le dan un ticket de garantía. Pero esa garantía tiene una fecha. Hermanos, la salvación no tiene una fecha. Gloria a Dios. Es eterna, hermanos. Para usted y para mí. Es eterna. Gloria a Dios por eso. Que Él me salvó para la eternidad, para estar con Él, gozar con Él. Eso debe llenarnos de alegría como iglesia. Y eso es lo que Pablo quiere enfatizar en la iglesia de los Colosenses. Por eso nos dice que Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo. ¿Pero para qué? Para no tomarles en cuenta a los hombres sus pecados. Dios no nos tomó en cuenta nuestros pecados. No podemos pretender como seres humanos decir, yo me voy a reconciliar con Dios. No tenemos esa capacidad humana. El pecado nos gobierna. Hermanos, fue el ofendido Dios quien tomó el primer paso por su gran misericordia. Cristo reconcilió consigo mismo al mundo. Por eso la reconciliación no es una obra humana, es exclusivamente una obra divina. Porque si dependiera de nosotros, ya lo hubiéramos perdido hace mucho tiempo. No depende de nosotros. Se sostiene en el Hijo, en la segunda persona de la Trinidad, nuestro amado Señor Jesucristo. Es la buena nueva de las Escrituras, que Cristo nos representó. Ahora no somos culpables, somos inocentes de nuestros pecados, porque Él los llevó. Él recibió toda la condenación que usted y yo merecíamos. Es muy importante entender esto cada día de nuestra vida. Mire, vivimos en tiempos muy peligrosos, muy malos, muy inciertos, sin seguridad qué va a suceder mañana. Por otro lado, luchamos en nuestra vida, en nuestro interior, por esas culpas y acusaciones, por nuestros propios pecados. Mire, lo puede alejar de Dios, lo puede separar de Dios, cuando usted deja que esas cosas gobiernen su corazón. Nos puede hacer sentir que Dios no nos ama, muchas veces, y que sus promesas están tan lejos allá que nosotros no las podemos alcanzar. Por eso esa culpa tan grande nos aleja de Dios. Cuando usted se siente así en esos momentos, mire hacia la cruz, mire el sacrificio, la obra de Dios que ha hecho por usted y por mí. Que habiendo estado en guerra, ahora estamos en paz con Él. Que habiendo sido enemigos, ahora somos llamados amigos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Que el pecado ya no nos gobierne más en nuestra vida. Por eso debemos de alejarnos de todas estas cosas del mundo que perjudican nuestras vidas. Empezar a examinarnos a nosotros mismos.
Si usted ha estado luchando con situaciones en su vida, amado hermano, entrégaselas al Señor. No seamos presa fácil del enemigo, porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Mire, no va a aquellos que ya están gobernados por él, no, es a los que salimos de ahí, a esos anda buscando, destruirlos. Y cuando habla la palabra que dice buscando a quien devorar, hermanos, es que lo va a devorar. No le va a morder así como los chihuahuas, va a una mordida pequeñita. Lo va a devorar. Entienda la frase. Va a destruir su vida, su familia, totalmente. Por eso no debemos de alejarnos de Dios y su palabra, ni de esta amada iglesia donde estamos. No debemos de alejarnos. El propósito por el cual Dios nos reconcilió es para presentarnos santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Es decir, una vez que Dios nos salvó, nos apartó para Él, exclusivamente santificados para Él. Pero solo para estar ahí, no, para servirle, para adorarle, para serle fiel a Él. En Cristo se encuentran todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios por su palabra. Todo esto para su pueblo, nosotros. Hemos sido libertados en Cristo. Ya no para ser esclavos del pecado, ni del mundo. Ahora somos esclavos de Dios. Usted es un esclavo de Dios. Pablo lo decía. Yo soy esclavo de Cristo. Qué hermoso es saber de que Él mora en nosotros. Porque ya nunca vamos a ser llamados a rendir por esos pecados anteriores. Porque Cristo ya nos limpió, se olvidó. Nos ha dado libertad en Él. Nos ha santificado. Sin Cristo, amados hermanos, estábamos separados de Dios. Pero ahora en Él estamos unidos por su obra y su presencia en nosotros. Ya usted está unido a Dios y a Cristo. Vamos a cerrar hasta aquí. Recuerde que esta es una serie. No se la pierda, ¿verdad? Estamos aprendiendo de la palabra del Señor. Póngase en pie. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos gracias, Señor, por los méritos de Cristo en nuestras vidas. Gracias por esa salvación preciosa y eterna que nos has dado. Tenemos la confianza en tus promesas que son eternas. Gracias, Señor, por cada hermano y hermana y familia, Señor, aquí. Que tú las has traído a este lugar donde reciben el alimento de tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes con tu Espíritu Santo y tu palabra a poder enfrentarnos a ese mundo, Señor, donde tendremos situaciones, pero recordar, Señor, que tú estás con nosotros, que caminamos contigo, Señor, que tú nos acompañas, que tú nos fortaleces. Ayúdanos, Señor, cada día poder estar en esta casa, en este lugar, y estar recibiendo de tu palabra, deleitándonos, Señor, en la oración, en la lectura, y en todo lo que esta iglesia, Señor, se ha propuesto para esta congregación. Gracias te damos, Señor, por nuestro pastor. Tu bendición sobre él, Padre, y sobre su familia. Fortalécele, Señor, dale fuerzas, porque sabemos que el ministerio, Señor, no es fácil.
y predicar tu palabra fielmente tampoco, Señor. Pero te tenemos a ti, Señor. Tú vas delante de nosotros, ayudándonos. Gracias te damos en nombre de Cristo. Amén y amén.